Mis apreciados estudiantes, una muy buena noche. Estoy en este momento con ustedes para hacer una explicación a través de esta presentación en PowerPoint sobre lo que es la nomenclatura química como la última sesión de clase para este segundo periodo de este ciclo 6. Entonces, vamos a hablar nosotros de lo que es la nomenclatura química, es decir, la manera como las sustancias químicas se nombran. Entonces, para hablar precisamente de eso, tenemos nosotros que tener en cuenta específicamente la tabla periódica, por ejemplo, y entonces observamos que en la tabla periódica tenemos básicamente los elementos químicos que están coloreados de color azul, que son los elementos químicos metálicos, los no metales, que son los que están ubicados hacia la derecha de un color rosado claro, y los elementos químicos llamados metaloides, que son estos que se encuentran aquí en verde. Pues bien, con estos elementos químicos nosotros vamos a través de reacciones químicas a formar compuestos químicos y por lo tanto a aprender a nombrarlos. Pero esos compuestos químicos resulta que se encuentran haciendo parte de nuestra cotidianidad. Estos compuestos químicos de naturaleza inorgánica, es decir, aquellos que vamos a trabajar desde esa cotidianidad, los encontramos en productos como las alcacélceres, como los calcios que nos entregan a las mujeres, como los ácidos empleados muchas veces para preparar sustancias químicas que nos pueden ayudar de pronto con problemas digestivos, para cremas de mano y cuerpo, para ayudar un poquitico con todo lo que son los procesos de neutralización cuando algo nos cae pesado y se vuelve muy ácido para nuestro estómago, las sales que utilizamos en nuestra cotidianidad, por ejemplo, también vamos a encontrar nosotros otras funciones químicas en donde vamos a tener nosotros diferentes tipos de sales, diferentes tipos de óxidos, de hidróxidos, que hacen parte de esa cotidianidad. Entonces, ¿qué es la nomenclatura química? La nomenclatura química hace referencia a la manera como nombramos los compuestos químicos y hacemos relación a la organización de un número de sustancias químicas, de elementos químicos que se han ido organizando, que van a orientar unas propiedades químicas y físicas similares, lo que hace entonces que hablemos de algo que se conoce como un grupo funcional que atribuye las propiedades físicas y químicas a esas sustancias. ¿Cuáles sustancias químicas vamos a trabajar? Entonces nosotros vamos a trabajar las sustancias químicas específicas. Vamos a trabajar nosotros inicialmente, vamos a tener elementos químicos y esos elementos químicos entonces que como vimos en la tabla periódica pueden ser metales, no metales o metaloides, lo primero que van a hacer es reaccionar con el oxígeno. Al reaccionar con el oxígeno, entonces resulta que me van a dar óxidos y esos óxidos, si provienen de un elemento químico metálico, se van a llamar óxidos básicos, como están aquí en la parte inferior, y si hacemos reaccionar un elemento químico no metal con el oxígeno, obtendremos los óxidos ácidos. Por otro lado, si a esos óxidos les agregamos agua, entonces lo siguiente que le puede ocurrir a esa sustancia química es que el óxido que viene aquí de la organización de un elemento químico no metal va a formar un óxido ácido, ¿de acuerdo? Va a formar entonces un ácido oxácido y si hablamos de un elemento químico metálico, entonces vamos a obtener una base o hidróxido. Por otra parte, esos elementos químicos como por ejemplo el hidrógeno va a reaccionar con un elemento químico no metal. Si el hidrógeno reacciona con un no metal tendremos un hidruro no metálico. Por otro lado, si el hidrógeno reacciona con un elemento químico metal tenemos el hidruro de un elemento químico metálico. Ahora, esos hidruros entonces pueden ser ácidos o pueden ser hidruros especiales. Si esos hidruros reaccionan con la sustancia química agua, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a obtener un ácido hidrácido, un ácido binario, por otra parte. Entonces, si esos ácidos oxácidos reaccionan con esos hidróxidos, obtendremos una sal mediante una reacción química que se conoce como la reacción química de neutralización, pero además de obtener una sal, porque vamos a obtener la sustancia química agua. Por otra parte, si hacemos reaccionar entonces ese hidróxido
Con ese ácido hidrácido obtendremos una sal, pero esta sal no tiene oxígeno, se llama una sal aloidea, ¿de acuerdo? Porque es carente de oxígeno, en tanto que la sal obtenida entre los ácidos oxácidos y los hidróxidos se conocen como sales oxisales. Bueno, además de esas sustancias, entonces vamos a nosotros a aprender los tipos de nomenclatura. Vamos a estudiar 3 tipos de nomenclatura. La primera de ellas se llama la nomenclatura tradicional. Se llama nomenclatura tradicional porque es una nomenclatura que fue la primera en haber sido utilizada, es ampliamente utilizada y aplicada por los diferentes campos del saber. Nos vamos a detener un momento en lo que se conoce como un estado de oxidación. Entonces ese estado de oxidación que, como vimos nosotros en la tabla periódica, es la carga que expresa un elemento químico cuando reacciona con otro para formar un compuesto. Entonces la nomenclatura tradicional se divide específicamente en el número de unos estados de oxidación. Entonces, cuando una sustancia tiene un único estado de oxidación, cuando una sustancia química tiene 2 estados de oxidación, habrá uno que es menor y otro que es mayor. Cuando tenemos 3 estados de oxidación, habrá uno mayor, habrá uno muy pequeño y habrá uno que es intermedio. Y cuando tenemos 4 estados de oxidación, habrá uno mayor, mayor, habrá uno muy menor, menor, habrá uno intermedio cercano al menor y uno intermedio cercano al mayor. Pues bien, las sustancias químicas que trabajan con el menor estado de oxidación van a utilizar unos sufijos. El sufijo que se forma para dar el nombre a aquellas sustancias con el menor estado de oxidación será el sufijo oso, en tanto que el sufijo para el mayor estado de oxidación será el sufijo ico. Entonces, siempre que trabajemos con sustancias con números de oxidación muy grandes, el sufijo será ico, y si estamos con estados de oxidación muy pequeños, el sufijo será oso. Entonces yo puedo decir que ese será el óxido nítrico o el óxido nitroso. Por otra parte, como tenemos unos estados de oxidación que son más pequeños que el pequeño o más grande que el grande, vamos a utilizar unos prefijos que son el prefijo hipo para lo más pequeñito y el prefijo per para lo más grande. Entonces esta tabla nos va a ayudar muchísimo para nombrar algunos compuestos químicos. Por otra parte, tenemos entonces nosotros aquí ubicada lo que es el concepto de valencia y estado de oxidación. Cuando hablamos de valencia, hacemos referencia a la capacidad de enlace que tiene una sustancia química para enlazarse con otra. Entonces, la valencia depende muchísimo del grupo donde se encuentra la sustancia química y generalmente se orienta sobre lo que se llama la capa de valencia. Por ejemplo, un elemento químico del grupo 1A tiene valencia 1. Un elemento químico del grupo 2A tendrá valencia 2. Un elemento químico del grupo 3A tendrá valencia 3. Un elemento químico del grupo 4 tendrá valencia 4. Pero ya un elemento químico del grupo 5, 6 o 7, la valencia será lo que le falta para llegar al octeto. Entonces, una sustancia química del grupo 6 tendrá como valencia 2 porque 6 más 2 me da 8. Un elemento químico del grupo 7 tendrá como valencia 1 porque 7 más 1 me da 8. Y los elementos del grupo 8A entonces se conocen como elementos del grupo 0, son los gases nobles. Ellos no reaccionan en nuestro planeta Tierra, se conoce hasta el momento el óxido de helio, pero realmente son sustancias químicas que no van a sufrir de ningún tipo de reacción química para formar otras nuevas sustancias. Ahora, por lo tanto, los estados de oxidación, que también se llaman números de oxidación, son esa carga que expresan las sustancias químicas de acuerdo al grupo donde se encuentra. Generalmente se dice que sustancias químicas de grupo par tienen estados de oxidación pares y de grupo impar tienen estados de oxidación impares, pero pues hay obviamente sus excepciones. Ahora, con respecto a la nomenclatura Stock, que es la segunda nomenclatura, consiste sencillamente en decir la palabra genérica óxido, por ejemplo, y dentro de un paréntesis en números romanos escribiremos el estado de oxidación de la sustancia. Ahora, si voy a hablar de la nomenclatura sistemática, que también se conoce como la IUPAC,
Lo que se hace sencillamente es utilizar prefijos para indicar el número de átomos que hay. Por ejemplo, si yo tengo el Na2O, estoy diciendo que tengo dos átomos de sodio y un átomo de oxígeno, entonces diríamos que es el monóxido de disodio o disódico. Bien. Ahora vamos a mirar aquí en esta diapositiva. Hay algunos elementos químicos con sus estados de oxidación y sus valencias para que los tengamos en cuenta. De pronto, más adelante, si alguno va a estudiar algo relacionado y puede echar mano de esta presentación. Entonces aquí tenemos la tabla periódica para que recordemos un poquitico lo que son los estados de oxidación. En la tabla periódica aparece un cuadrito. Ese cuadrito que se lo voy a mostrar en esta diapositiva es un cuadro donde vienen muchas o varias de sus propiedades físicas y químicas. Entonces aquí, por ejemplo, para este elemento químico oxígeno que se encuentra en el grupo 6A, recordemos que los grupos son las columnas de la tabla periódica, encuentro que su estado de oxidación es 2-, por ejemplo, para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar esos compuestos inorgánicos binarios, lo que están constituidos por dos átomos, los ternarios que tienen 3 átomos o 3 elementos y los cuaternarios los que tienen obviamente 4 o más átomos en su estructura molecular. ¿Cuáles serían entonces? Por ejemplo, binario como el sulfuro ferroso, ternario como el ácido sulfúrico, donde vemos que hay hidrógeno, azufre y oxígeno, y cuaternarios, por ejemplo, como esta sal ácida, carbonato, ácido de sodio. Tienen sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno. Bueno, hablemos un poquitico de los óxidos. Entonces los óxidos son la relación química, la reacción que hay entre un metal y un no metal que reacciona con el oxígeno. Si es un metal, obtendremos óxido básico y si es un no metal, obtendremos un óxido ácido. Recordemos por favor claramente que sobre esta parte de óxidos será que tenemos que hacer nosotros nuestra guía o taller. Entonces la nomenclatura la vamos nosotros a referir a esos 3 campos que vimos, que fueron la nomenclatura tradicional, la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática. Veamos unos ejemplos. El óxido de calcio, entonces, por ejemplo, el óxido de calcio CaO, vemos nosotros que la nomenclatura tradicional es óxido de calcio. Que la nomenclatura stock sería óxido de calcio 2 dentro de paréntesis en números romanos, el 2, y la nomenclatura sistemática, como tengo un solo oxígeno, monóxido de calcio. Ahora tengo aquí el hierro con el oxígeno, se llama óxido ferroso. La nomenclatura está óxido de hierro 2, que me indica que el óxido de hierro trabajó con el estado de oxidación 2. Y en la nomenclatura sistemática será monóxido de hierro. Si por ahora tengo el F2 o 3, entonces esto se llamará óxido férrico en la tradicional.
óxido de hierro 3, porque aquí vemos que está trabajando con 3 en la nomenclatura stock. Y en la sistemática observo que diría trióxido de dihierro porque hay 3 oxígenos y 2 hierros. Muy bien. Entonces, ¿qué son los óxidos básicos? Los óxidos básicos son la combinación de cualquier elemento químico metal de la tabla periódica con el oxígeno. Ahora, ¿cómo se formulan? Ya lo hemos dicho, por medio de la nomenclatura tradicional, stock o sistemática. Por otro lado, aquí hay varios ejemplos, como por ejemplo el óxido de aluminio, que también se llama trióxido de aluminio. Está de hecho puesto para que ustedes completen o busquen en internet. Se llama también alúmina y hace referencia específicamente a la lumbre, para que lo sepamos allí, lo podamos llenar en nuestra taller o guía. Entonces lo que hacemos es que tenemos el aluminio y el oxígeno. Colocamos, hay que tener en cuenta siempre que en la formación de los óxidos, el estado de oxidación del oxígeno siempre será 2 menos. Y el aluminio, por estar en el grupo 3A de la tabla periódica, trabajará con 3 más. Tenemos que observar que si un estado de oxidación es positivo, el del oxígeno siempre será negativo. Entonces los colocamos en la parte superior, como lo muestro aquí en la diapositiva, están en color rojo, luego los cruzo de tal manera que el 2 bajará como subíndice al aluminio, como lo vemos aquí en la diapositiva, y el 3 bajará al oxígeno, como lo vemos aquí en la diapositiva, formando el óxido de aluminio, el trióxido de aluminio, o también conocido como la alúmina, que es bien importante que lo tengamos nosotros en cuenta. Por otro lado, tenemos los óxidos ácidos. Los óxidos ácidos pues también son la combinación de fuerzas intramoleculares, pero ahora entre elementos químicos no metales con el oxígeno. También tienen nomenclatura tradicional, nomenclatura stock, nomenclatura sistemática. Aquí podemos observar varios ejemplos. Los óxidos de los no metales se conocen como óxidos anhídridos y por eso, aunque ya está un poco en desuso, nosotros solemos decir el óxido carbónico o el anhídrido carbónico. Al igual que los óxidos básicos, que son la reacción química de los metales con el oxígeno, en el no metal también observamos que el estado de oxidación del oxígeno, como sigue siendo óxido, sigue siendo 2 menos. Para el ejemplo, el carbono tiene estado de oxidación 2 más, el carbono tiene 2 estados de oxidación, que es 2 más y 2 y 4 más, entonces los ubicamos primero en la parte superior para dar cumplimiento a unas de las leyes ponderales de la materia, luego los cruzamos, entonces este 2 del oxígeno baja como subíndice y este 2 del oxígeno baja como subíndice. Pero como son iguales, 2 y 2 son divisibles, entonces aquí se aplica una reglita y es que cuando yo tengo subíndices en todos los elementos y los puedo dividir, entonces lo tengo que hacer. Entonces si yo saco mitad de 2 me queda 1, como lo veo aquí en la parte inferior, y si saco mitad de 2, 1 para el oxígeno, me quedará CO que corresponde al monóxido de carbono, al óxido de carbono 2 o también al anhídrido carbonoso. Recordemos que en la nomenclatura tradicional, cuando una sustancia química tiene 2 estados de oxidación, siempre para todo, oso será para lo más chiquito y el ico será para lo más grande.
Campos de la aplicación. Entonces los óxidos son ampliamente empleados en la cotidianidad, ya lo hemos dicho. Se emplean, por ejemplo, los óxidos ácidos se emplean en la preparación de muchos productos para la clínica y la belleza. El CO2, el óxido carbónico, es el gas que se le inyecta a las bebidas gasificadas, a las gaseosas, a las aguas, para que su sabor sea bastante agradable. También tenemos aquí ejemplo de otras sustancias químicas que también les podemos preguntar a ustedes ahí en la guía. Tenemos el óxido de hierro que se emplea muchísimo, pero muchísimo, muchísimo en la purificación de aguas, por ejemplo, que es muy importante, en el almacenamiento de lo que son alimentos, el óxido de cobre, que también es muy importante para lograr hacer extracciones y también en sustancias químicas como las pilas, el óxido de plomo que se emplea muchísimo para hacer estructuras metálicas muy fuertes en la construcción de los edificios, el óxido de zinc que se emplea ampliamente en los cosméticos, el óxido de aluminio que se emplea mucho para fabricar utensilios de cocina, de medicina, herramientas para obviamente la casa, el hogar, porque se utiliza haciendo aleaciones con otros elementos químicos. Entonces, mis amores, pues eso queríamos compartirle a ustedes con la profesora Visitación. Entonces, este es el momento de hacer nuestra tarea. La tarea consiste en el taller que hemos diseñado para ustedes, que obviamente se van a apoyar muchísimo en esta presentación y les hemos también a ustedes aquí orientado unos videitos para que si los quieren como apoyo volver a revisar, está lo que es valencia, estado de oxidación, cómo se formulan óxidos, la nomenclatura de los óxidos, la nomenclatura tanto de los óxidos básicos como los ácidos, que realmente les van a ayudar a ustedes bastante en su vida a lo largo de toda esa, digámoslo así, que proyección que tengan ustedes en la parte de la academia. Pues les agradecemos muchísimo, les damos unas gracias por todo ese apoyo y esa colaboración y entonces pues hasta dentro de otra oportunidad. Una buena noche, mil gracias y por favor que les sirva para salir adelante con su guía de trabajo. Muy buena noche, muchas gracias. Muy buenas tardes, mis apreciados estudiantes del ciclo número 6. Nos encanta la profesora Visitación y a mí, la profesora Laxmi, compartir con ustedes esta última evaluación de este último taller de este segundo periodo de su ciclo 6. Vamos a trabajar la parte relacionada específicamente con la nomenclatura química, la cual es un amplio campo, como lo hemos visto desde la presentación que les hemos presentado también a ustedes y que le hemos doblado a voz, que realmente me permite a mí, como su nombre lo dice, darle un nombre, asignar un nombre a las diferentes sustancias de la química inorgánica o la química general o la química mineral también llamada. Entonces, hemos dispuesto 3 puntos. De esos 3 puntos, el primero de ellos consiste en completar este mapita conceptual. Es un mapita conceptual que viene explicado en la presentación que les hemos adjuntado, donde está obviamente los compuestos que hemos estudiado a través de esa breve presentación. Entonces aquí, por ejemplo, dice los óxidos, completar el mapa. De los óxidos, sabemos que si tenemos un óxido de un elemento químico metal con el oxígeno, eso se llamará un óxido básico. Entonces vamos a escribir en este cuadro óxido básico. Y aquí en la segunda parte, entonces dice además que vamos a continuar con la completando y sabemos que además de los óxidos básicos existen también los óxidos ácidos. Aquí hay un ejemplo. Entonces aquí serán óxidos ácidos y en el segundo cuadro escribiremos el oxígeno más un no metal. De esa misma manera, de acuerdo a lo que hemos presentado en la presentación, nosotros vamos a organizar el resto del mapita conceptual. En el punto número 2 tenemos que asignar el nombre, la nomenclatura tradicional y stock y sistemática para estos 5 ejercicios que les hemos formulado.
Entonces, para el primero, tenemos nosotros aquí el MgO, magnesio con oxígeno. Todos ellos son óxidos, tanto metálicos como no metálicos. Entonces, la nomenclatura tradicional será óxido de magnesio, ¿de acuerdo? Porque vamos a emplear entonces la nomenclatura tradicional y sabemos que cuando una sustancia tiene un solo estado de oxidación se llamará óxido de. Para el caso del elemento químico magnesio, la nomenclatura STOP consiste en ubicar dentro de un paréntesis, y lo sabemos según la presentación, en números romanos el estado de oxidación. Entonces este se llamará óxido de magnesio y dentro de un paréntesis el número 2 en números romanos. Y luego la nomenclatura sistemática, que lo que intenta es sencillamente utilizar unos prefijos que me indican el número de átomos que hay. Para el caso, tenemos un solo oxígeno y un solo magnesio, se llamará el óxido de magnesio, entonces la nomenclatura sistemática será monóxido de magnesio. Entonces, esas son las tres nomenclaturas, igual lo iremos a hacer para cada uno de los óxidos formulados. Les voy a pedir el favor que, si es posible, busquen también en internet, pero también miremos qué datos podemos obtener a partir de la presentación que les hemos compartido. En este tercer punto dice que debemos asignar el nombre de acuerdo al tipo de óxido, caracterizándolo, clasificándolo si es un óxido básico o es un óxido ácido. Volvemos a recordar que los óxidos básicos son la combinación de los elementos químicos metales con el oxígeno, y los óxidos ácidos serán la combinación de los elementos químicos no metálicos con el oxígeno. Entonces aquí para el primer caso tengo el calcio. El calcio sabemos que es un elemento químico metálico, entonces el nombre de esta sustancia química será óxido de calcio, dado que el calcio solo tiene un estado de oxidación. Y aquí entonces escribiremos una O que indica que es un óxido, punto, y para el caso del ejemplo, este es un óxido básico. Es un óxido básico porque corresponde a la nomenclatura del oxígeno, que está entonces combinado con un elemento metálico. De esa misma manera completaremos los otros compuestos que se encuentran aquí dentro del cuadro. Y el último punto es muy sencillo, es un punto de cierre que les explicamos muy bien la profesora Visitaciones y yo en la presentación. Entonces les estamos dando el nombre específico, en este caso de 4 óxidos. Vamos a buscar en internet. Para el primer ejemplo tenemos el óxido de aluminio, la alúmina. Voy a consultar el empleo, el uso, sus aplicaciones. Voy a escribir aquí brevemente, tanto estudiantes sordos como oyentes. Vamos a escribir brevemente en español en que se utiliza, pinturas, textiles, medicina, palabras claves, y vamos a buscar el diseño de un gráfico que puede ser bajado de internet o dibujado por ustedes. Y bueno, mis apreciados estudiantes, esta es la última guía para química y la vamos a recibir entonces el día de hoy, el martes 20, con el objetivo de que la estemos devolviendo el próximo lunes 27 de octubre. Y con eso cerraríamos las notas para nosotros en este ciclo 6. Muchísimas gracias, bendiciones y un abrazo para todos.